Vamos a reconvertir el basural a cielo abierto más grande de la Argentina. Estamos haciendo el nuevo centro ambiental de Luján. Sabes que pensaba en el armado del programa, en este ciclo de entrevistas. A veces, viste, en los tres anteriores programas, mucho la pandemia no la nombramos. Viste que a veces parece que como que ya pasó, viste, como que no sé, o que nos acostumbramos, estamos inmersos y casi que no la nombramos, como que la asimilamos como es parte de nuestra vida, lamentablemente. Y en el armado del programa había pensado por ahí traer a una doctora o doctor que hayan estado en la primera línea, enfermera o enfermero que hayan estado en la primera línea ahí de batalla, como se dice. Pero también pensé en vos, porque fuiste un poco la que articulaste todo eso, la que a los 90 días de haber asumido te encontraste con este tema. Por eso quería también visibilizar tu laburo, Mariana, porque no ha sido fácil. Recién antes de cámara hablábamos que era como que agarraste un fierro súper caliente. Ya de por sí el área de salud es muy importante y más en una pandemia. Sí, la verdad que es un fierro caliente. A veces uno lo piensa cuando empezó, en marzo del 2020, todo este tema. Ya veíamos algunas cosas en febrero, pero cuando esto empezó, la verdad que nos agarró desprevenidos, pero además con un sistema muy desarmado. Vos decías, bueno, salud es un tema importante siempre, todo el país venía con un sistema de salud muy, muy desarmado, y la verdad es que meternos en eso, sobre todo los 2 o 3 primeros meses, fue de mucho armado, ¿no? de mucho tejido, de tejer con los trabajadores, de tejer con la comunidad y contarles y explicarles, con los privados, con el ministerio, en nuestro caso. Y fue complejo, porque había que armar redes que no existían o que se habían roto. Y eso genera un laburo, y además con miedo, porque no sabíamos, mirábamos Europa todo el tiempo, y uno a veces cuenta, ¿no?, que más de una vez, viste, nosotros tenemos la oficina mirando a la San Martín, sí. Y algunas veces nos encontrábamos tarde a la noche pensando, armando, viendo cuántas camas, respiradores, dónde poníamos a los médicos, dónde... y te imaginabas a veces los muertos ahí. Y la verdad es que no sucedió porque hubo lana en ese tejido, hubo mucha gente, claro, que puso, mucha gente que trabajó en ese tejido. Sí. Así es. Yo a veces, y más en tu área, hay áreas complejas en cualquier administración, economía, seguridad, salud. Yo a veces pienso en los funcionarios, ¿no?, de esas áreas, más que nada, lo difícil que debe ser parar en algún momento, porque uno tiene vida, tenés vida personal, tenés familia, tenés amigos, amigas. Pienso a veces en el momento que pueden parar, o si pueden parar en algún momento. En este tiempo la verdad que es difícil. Sobre todo el año pasado fue muy difícil. Pasaron cosas distintas. El año pasado fue todo este armado. Garantizar algunas cosas, el miedo. Este año fue más caudaloso el tema, mucho más trabajoso, pero teníamos una espalda importante, digamos. El gobierno había podido
recomponer parte del sistema de salud, habíamos aprendido, sabíamos, teníamos la vacuna, digamos, fue mucho trabajo, fueron muchas muertes, fueron muchas cuestiones difíciles, pero teníamos ya otra espalda. Pero sobre todo el año pasado fue muy difícil parar. Tenía 5 minutos en la almohada de decir, ¿qué hago mañana? ¿Qué hice hoy? ¿Qué me faltó? Sí. No doy más. Sí, digamos, eso, y era permanente, esa revisión permanente con el equipo, con los compañeros, con el intendente, con el ministerio, digamos, hubo red hacia abajo, fue horizontal, y fue una red muy fuerte hacia arriba también. Siempre podías levantar el teléfono y encontrar a alguien del otro lado. La verdad es que eso, todos los que tuvimos alguna responsabilidad y tenemos alguna responsabilidad de decisión en salud en la provincia de Buenos Aires, sabemos que levantamos el teléfono y desde el ministro para abajo nos atienden. Del ministro para abajo, predisposición. ¿Qué es predisposición? No voy a responder yo porque yo lo sé, pero quiero que me lo respondas vos. ¿Qué predisposición viste abajo, digamos, en el personal de salud, el que articulás vos en esta ciudad? Toda. Vos pensás que nosotros, no nos conocían y les tuvimos que pedir que cambien la forma de trabajar. Que no se tomen vacaciones, que tengan un montón de cuidado, que se pongan en riesgo. Digamos, siempre el personal de salud tiene un margen de riesgo. Pero ante permitido, lo digamos, conocido, claro. Pero lo desconocido. Y que trabajen con miedo, todos trabajamos con miedo. No es fácil, a veces, viste que el miedo es muy traicionero. Sí. O paraliza, y hubo compañeros que se paralizaron, y hubo otros que los pudieron acompañar para que eso no sucediera, o te pone a andar con toda la adrenalina encima. El personal de salud tiene esa particularidad. Trabaja mucho, maneja la adrenalina, digamos, un tipo que hace una guardia 24 horas o más. Hubo momentos que los terapistas trabajaron un montón, los médicos de guardia trabajaron un montón, los enfermeros trabajaron un montón. ¿Se entrenará eso? ¿Se practicará, se formará eso de la predisposición en el personal de salud como si uno fuera el único que está ahí? Sí, hay algo de eso, hay algo de lo que nace de acá también. No, sí, hay algo de lo que a veces les criticamos al personal de salud, digo, y como parte, que es cierta omnipotencia de todo, que todo lo puede, pero también a veces es eso lo que hace que las cosas funcionen, ¿no? Y uno tiene recuerdos de algunos días de mucho trajín y cruzarse, no sé, yo me acuerdo en algún momento el año pasado cruzarme con la jefa de terapia del hospital y mirarle y decirle, andate a dormir. Ajá. Anda a dormir, así no se puede, anda a dormir. Claro. Como también estarían los otros que te decían, Mariana, no doy más. Y tenés que no seguir. No ganas de trabajar, sino no doy más, esto me supera, ¿Sí? Estoy abatido, abatida, Sí. Tengo miedo. Sí, todos esos. Y todos tuvimos en algún momento esa situación y hemos tenido equipo. Claro. Los compañeros de la secretaría, todos los compañeros de la gestión, la verdad que pasaron cosas muy interesantes. Vos pensás que por ahí, qué sé yo, hubo momentos, sobre todo al inicio, cuando no andaba nadie, y vos lo has visto en algún momento, el municipio éramos los funcionarios, los trabajadores de mi secretaría, que nunca ni un solo día dejamos de trabajar. Uh-huh. Nosotros el año pasado, este año, fuimos volviendo de alguna manera a un horario un poquito más habitual, pero la secretaría estaba abierta con administración y demás, porque había un volumen gigante administrativo que resolver, hasta las 8 de la noche todos los días. Sí. Y eso
y éramos pocos, entonces siempre alguno se ocupa de la comida, de estar, de llevar, de traer, digamos, armamos un equipo de gestión, la presencia y es fuerte siempre de Leo, que digo, ¿no? Sosteniendo esto y preguntando qué hace falta, a quién le pido, qué hago, estas cosas, y la red de trabajo con atención primaria. Se fortalecieron muchos otros vínculos. Sí, tal vez a partir de esto, indirectamente, más allá que lo tenían pensado, se reforzaron un montón de áreas, ¿no? Se reforzaron áreas, digamos, el equipamiento en sí del hospital, la inversión que se fue haciendo, y hay estructuras de trabajo que vinieron para quedarse y que están bien. Hay cosas que por ahí la comunidad no la ve, pero que para nosotros es fundamental. Un tema que es esencial es el sistema de gestión de camas de la provincia. Todos los efectores públicos y privados de la provincia de Buenos Aires cargan la ocupación de camas, qué cama está ocupada, tanto en clínica como en cirugía, como en la terapia intensiva, todos los días, y se actualiza 2 veces al día. Claro. Con lo cual, si yo tengo la terapia intensiva llena hoy, no por COVID, pero suponte que la tuvieran llena por otras cosas y necesito una cama, digamos, hay un gobierno y hay una organización, una articulación de esa a partir de un cantidad. Buen relevamiento. A partir de un relevamiento que se tiene que hacer diariamente, 2 veces por día, en el sector público y en el sector privado también. Ajá. Ese tejido con el privado que en algunos distritos fue mucho más dificultoso. Aquí tuvimos, la verdad es que habíamos tenido una sola reunión, por ejemplo, con las direcciones de las clínicas antes de la pandemia. A partir de ahí, digamos, el contacto es fluido, es permanente, lo seguimos haciendo. A partir de una desgracia, por ahí hubo un montón de... Bueno, viste las crisis que son oportunidades, esa frase tan hecha, ¿no? Sí, y que uno quisiera haber generado esa red en otro contexto. Claro, la verdad es que sí, que hubiéramos querido hacerlo de otra manera, no a instancias de tanto dolor, ¿no? Exacto. De tanto dolor. Vamos a un poquito a la cronología de todo esto, porque lamentablemente hay que hablar de esta maldita pandemia, porque obviamente que nos atraviesa a todos y es algo que lamentablemente todavía no terminó. Vamos al principio de todo. Te voy a mostrar un pequeño video de cuando empezaba todo. Y quiero después que me comentes qué fue la sensación, cómo te cayó todo eso, más allá de que por ahí lo venías elaborando. A ver. Nos hemos abocado a dar respuestas rápidas, aprovechando que Dios nos dio una oportunidad, que es darnos tiempo para poder prevenir el avance del virus. A toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Si nos quedamos en casa, nos preservamos todos. Si nos preservamos todos, el contagio será menor. Y si el contagio es menor, vamos a sufrir mucho menos como sociedad. Vayamos a descansar tranquilos. Tenemos muchos días para cuidarnos y por delante una pelea que debemos dar como argentinos. Gracias a todos y a todas. Qué fuerte, ¿no? Sí, volver a verlo es fuerte. Pareciera, la verdad que sí. Nada, ya pasó hace 1 año y medio. Pues es que nosotros venimos muchas veces diciendo que vos decís 1 año y medio y el tiempo, como dice Dolina, en este barrio transcurre raramente. Sí. Es raro. Sí. Vos podés pensar que pasó como rápido o muy lento por la cantidad de cosas que se sucedieron. Como sea. Sí, pasó 1 año y medio. Pasó no 1 año dije y si medio. fue rápido o lento, pasó. Y la verdad es que fue convulsionado, muy convulsionado. Con muchos vaivenes. Con muchos. En ese momento nosotros ya hacía unos días que veníamos trabajando, ya habíamos tenido una reunión con Goyan,
que fue muy impactante fue, no fue en el ministerio, fue en la sede de IOMA de La Plata. Nos juntamos todos los secretarios de salud del AMBA con él, y nos impactó. Yo había ido con algunos, nos encontramos en la puerta con algunos, y nos impactó porque él ya nos saludaba. Era la primera vez que no nos saludaba. Ya nos saludaba. Ya nos saludaba, y cuando entramos las sillas estaban con distancia. O sea, ya había una marca en eso. Habíamos estado hablando y de verdad estábamos esperando eso. Fue el anuncio y fue un domingo a la noche. Claro. Terminó el anuncio y Leo nos convocó a reunión de gabinete. Como para ordenar eso. Terminamos tarde. Yo y alguno más después nos quedamos también grabando eso, pero la verdad que fue impactante. Porque fue empezar fue largada, digamos, de una carrera de muchos obstáculos, muy lenta, además, y con muchas situaciones. Ver todo tan vacío, todo tan... No tenías noción del tiempo por ahí, a veces no sabías si era lunes, martes, si era de tarde. Y con la complejidad que muchos de nosotros trabajábamos mucho más, entonces si el resto, y vos veías la gente, digamos, algunos estábamos angustiados por la sobrecarga de tareas y responsabilidades, y veías otros que tenían la angustia justamente por lo contrario, ¿no? Pero que sin esa medida que acabamos de ver, sin ese día, sin esa foto de lo que acabamos de ver, no hubiera sido posible. Claro. No hubiera sido posible. Nosotros hoy es muy difícil explicar la pandemia desde lo que no sucedió. De lo que te decía hace un rato, nosotros no vimos los muertos en la calle. Y eso fue producto de esa medida, de ese día y de todo lo que siguió después. Que con el diario del lunes, ponele que le digamos el diario del lunes hoy, decís, quizás fue mucho, bueno, fue necesario. No había, de verdad estaba desarmado el ministerio, de verdad estaba desarmada la salud pública. No era ministerio. No era ministerio para empezar. Y hubiera sido una catástrofe. Digamos, ¿no? Todo lo que nosotros temíamos, ¿no? Digo, esto en el conurbano hubiera sido, sin todo ese tiempo, hubiera sido de verdad una situación terrible. Hace un rato lo nombraste y es inevitable nombrarlo porque también asumió el 10 de diciembre del 2019 y es la persona que te vamos a mostrar a continuación. Lo nombraste y quiero que me cuentes el día a día, cómo también le impactó a él, qué fue lo que bajó como directiva para encarar esto. Vos sabés que tiene una particularidad, Leo. Nosotros no teníamos un conocimiento, nos conocíamos, habíamos hablado y demás, pero no el trato no este trato, ¿no? Y da la impresión que cuando algo se pone como obstáculo se fortalece más, ¿no? Entonces, y tiene una capacidad de trabajo y de gestión inmensa. No es fácil seguirle el ritmo. No, todo el mundo dice lo mismo. No, todo el mundo trabaja mucho, tiene mucha responsabilidad en eso, y un poco lo que te decía recién, ¿no? Esa presencia permanente, es decir, bueno, ¿qué hay que hacer para cuidar? ¿Cómo hacer para que nos falte? ¿Qué gestiono? ¿Qué pido? ¿A quién le pido? ¿Cómo? Digamos, todo el tiempo esa presencia. Y con otra característica que también todos los que trabajamos con él lo compartimos, es que todo el mundo tiene su teléfono. Entonces, además de lo que nosotros veíamos, también había otra información que a veces aparecía también a través del vecino, me manda esto, está faltando esto, chequeen lo otro, fíjense, digamos, es todo el tiempo también esa cuestión que la hacen de forma permanente, pero que en la pandemia era muy notoria, porque había a veces personas que por alguna razón, no importa cuál, porque depende a veces de cada familia, no podía o acceder al sistema de salud, o tenía una dificultad, o no tenía la respuesta, y llegaba a través
y ese monitoreo permanente de esas cosas también, digamos, hace que uno pueda ver varios carriles. Pero la verdad es que ese día del anuncio, del qué hacemos, la propuesta fue comunicar a la comunidad y enseguida abrir los espacios para trabajar el comité de crisis, trabajar con los sindicatos inmediatamente también para poder hacer eso, abrir el juego a los otros actores que tenían que ver con la salud. Trabajamos mucho con Eva en el área social, porque además era el otro impacto, la gente no iba a poder salir a trabajar, y eso era una preocupación del intendente también. Pero bueno, ¿cómo nos sentamos? Recuerdo algunas reuniones en la sociedad italiana con los referentes barriales, cómo organizábamos eso, qué medidas tenían que cuidar. Bueno, nada, fue armar para estar preparados. Armar. Yo sé que me lo vas a contestar con total sinceridad. Te conozco un poco y sé que lo vas a contestar. En algún momento, por ahí no podías encontrar el equilibrio entre lo laboral y lo personal, porque a veces hubo momentos de la pandemia que fueron muy, muy intensos y complicados. ¿En algún momento flaqueaste, te cansaste, dijiste, hasta acá llego? Sí, un montón de veces, digamos, ¿sí? Y sí. Sí, porque además a veces, digamos, hay límites en las respuestas que uno puede dar, pero hay límites cuando uno las piensa desde uno. Digamos, yo puedo no dar respuestas a algunas cosas, porque no tengo todas, porque no tengo esa posibilidad, pero hoy hablábamos de equipos también, ¿no? Sí. Y en los equipos uno se sostiene. Claro. Y la verdad es que nosotros tenemos un equipo en la Secretaría impresionante. Un equipo de trabajo. Algunos los conozco y sé que trabajan muy, muy bien. Por ahí nombrar a todos, por ahí te olvidas de alguno y se te van a enojar mañana. Pero se sabe que trabajan pero y tener todos. compañeros, funcionarios, y hay otros compañeros que no están en la función y que o que están en otras áreas. Digo, el trabajo cotidiano con desarrollo en su momento, con obras públicas, bueno, por supuesto con economía, con la Secretaría Privada, digo, todo lo que se hizo, con prensa, lo que hemos, hace un mes, una cosa así, cumplimos los 500 informes diarios de prensa, y la verdad que lo salimos a festejar con el equipo de prensa. ¿Sí? No, digamos, festejar, sí, no porque uno quisiera, un buen logro, digamos, pero todos los días, claro. Todos los días, de lunes a lunes, tenemos un encuentro con prensa para sacar el parte diario. Que todo el mundo espera, además. Sí, que a veces decimos, bueno, lo seguimos haciendo, no lo seguimos haciendo. Además, por momentos fue muy tedioso porque había mucha información, el ministerio nos iba cambiando también los tiempos de la información, teníamos que coincidir con los del ministerio, con los tiempos, de información del ministerio. Así que bueno, mucho trabajo. A mí, digamos, la exposición pública no es lo que más me guste y demás, y me tocó en este momento, en esta etapa de gestión, salir un montón de veces a dar explicaciones. Pero bueno, digo, eso con todos los equipos, pero sobre todo con el equipo de la Secretaría, los administrativos. La verdad es que se trabaja bien y se sostiene. Y porque también, digo, la familia en eso ha sostenido. Eso te iba a preguntar. También es el rol de la familia cuando que no lo eligen. El problema es que no lo eligen. Claro, digamos. Yo, y uno a veces. ¿Dónde te metiste? De eso es un montón. Sí. Días enteros. O sea, no es dónde te metiste, dónde estás, sino te diste cuenta dónde te metiste. Era necesario. Era necesario. Tenés que hacerle nada, estar uno que siempre hincha que a la hora de comer, el teléfono no, y imposible. Imposible. ¿Cuál es el contexto ahora? Hoy, jueves a la noche, 23 de septiembre. Y es un contexto mucho más relajado,
mucho más tranquilo, por suerte, y por la vacuna, y por el laburo, ¿no? Digo, cuando nos empezamos a descansar el año pasado en ese veranito que tuvimos, nosotros seguimos trabajando fuerte con la vacuna. Eso me parece que hoy nos da otra perspectiva, nos da otra mirada y nos da otra posibilidad. Es la parte más agradable de esto, ¿no? Porque venimos hablando de las internaciones, de reforzar el hospital, de los respiradores, de las camas, pero bueno, después llegó la vacuna. Que más allá de que es algo agradable, que es la parte, digamos, que empieza a solucionar toda enfermedad, también es un trabajazo, es un terrible laburo. Es armar la campaña de vacunación que se armó. Claro. Es un trabajo gigantesco. Nosotros tenemos 120 personas trabajando ahí que se armaron en un dispositivo nuevo, en un lugar aparte, con criterios nuevos. No te olvides que esta no es una vacuna, nosotros tenemos varias vacunas, vamos por la segunda dosis, combinadas. Es una tarea enorme, vacunando adolescentes, formando vacunadores. La provincia de Buenos Aires se dio a la tarea de formar vacunadores. Y los municipios participamos en eso y participamos en el armado, y que no se caigan las becas y renovarlas. Es gigante la tarea, la coordinación, coordinar con la provincia las llegadas, la cadena de frío para Sputnik, cuándo salimos, cómo salimos, la inscripción. Es una tarea terrible, ¿no? Terrible. No cualquiera quisiera estar en tus zapatos. Terrible. Pero más allá de que no cualquiera... Pero digo, bueno, eso nos da hoy la posibilidad de pensar otra vida. Claro. Nos da la posibilidad de pensar otra vida. Aún con... Digo, y de hecho las aperturas tienen esta lógica. Nosotros venimos informando una cantidad de casos que hace 3 semanas que no superamos los 10 casos. Ningún día superamos los 10 casos. Entonces, eso nos da una posibilidad de decir, bueno, ahora corremos el barbijo en la vía pública cuando estamos en nuestras burbujas. La escuela ya volvió, están todos los chicos juntos, no hubo brotes, digamos, estamos en mejores condiciones. Estamos viendo en un plazo relativamente breve vacunar a los niños de más de 3 años. Ajá. Entonces, bueno, esas cuestiones... Sí, no, además... a través de la baja de casos, son estas medidas que se están tomando. O sea, si no, ¿para qué se vacuna y tanto? No, claro, es la idea. Digo, y además, devolverle un poco de alegría a la gente, me parece que es importante. Es muy difícil, Nosotros en algún momento pensamos, así, bueno, esto, ¿cómo impacta, no? ¿Y cómo impactó la guerra? ¿Qué sé yo? Claro. ¿Cómo impactó? ¿Cómo le impacta a cada persona? Todos hemos sufrido pérdidas en este contexto de gente cercana, de gente querida en medio de esta pandemia. Sí, además por ahí también has tenido que ser contenedora de algunas personas que por ahí ni conocías, pero tuviste que ser, digamos, la voz para mucha gente que estaba sufriendo, ¿no? Sí, y armar también, ¿no? Digo, a veces la gente necesitaba muchas veces eso, una palabra, y a veces no podías resolver, digamos, había situaciones de fondo, de salud, que no se pueden resolver, pero sí se pueden llevar a un mejor término. Digamos, que si la solución no es la que queremos, si el final no es el que queremos, el proceso sea más saludable y las personas más contenidas. Y lo mismo para nuestro equipo, ¿no? Nosotros dispusimos y armamos un sistema con salud mental para contener a los trabajadores, que después reforzamos con la provincia, un programa del cuidar a los que cuidan, y otro dispositivo interno para trabajar con las familias de terapia intensiva, sobre todo, que a veces es la necesidad de que alguien los escuche, que ver
¿viste? Porque además el aislamiento, no poder entrar a verlo, Claro. la soledad que ha generado esto, Mm. ¿no? Sí, 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 sí. Eh, Están los que no sufrieron el COVID, pero están los que lo sufrieron de otra manera, digamos, indirectamente. sí, la soledad, Mm. los chicos, ¿no? Sí. Estamos ahora pensando también mucho en los chicos. Los chicos que en plena adolescencia tenían que estar con sus compañeros, con sus pares, y se las han pasado con sus padres, digamos, haciendo todo lo que no hay que hacer. Lo que hay que hacer, exacto. O lo que no pensamos que había que hacer. Y sin embargo, los chicos se han bancado eso, se han cuidado, han estado adentro, evitan contagiar a sus abuelos. Digo, todas esas cosas que toda la sociedad, digamos, vos me decías, bueno, ¿cómo hace el personal de salud? ¿Está preparado para esto? Sí. Y el resto, digo, los chicos no están preparados para estar encerrados en sus casas. Y se quedaron. Y se quedaron. Y se quedaron. Vamos a una imagen. ¿Qué decirte de esta imagen? Hay gente que por ahí muy poca se le conoce el nombre y el apellido. Acá hay una foto, pero son un montón. Un montón. Y no solamente en el hospital, sino en un montón de lugares que han estado... lamentablemente, y no quiero ser autorreferencial, yo los he disfrutado. Porque la verdad que conmigo y con toda la gente han estado, y todo el mundo dice que fue excelente la atención y la contención, además. ¿Qué les dirías a todos ellos? Y gracias, la verdad es que gracias. Siempre que podemos se los decimos. El otro día ponían una placa en reconocimiento al labor al mérito a los trabajadores de la salud en el hospital La Gente de País. Y volvíamos con eso, ¿no? En esa foto se veían administrativos, gentes de limpieza, las compañeras de la cocina, la gente del laboratorio, estaba la gente que hace la admisión de turnos, enfermeras, por supuesto. No sé en qué momento se sacó, digo, pero son todos, ¿eh? A veces uno piensa en el médico de emergencia, los choferes de las ambulancias. Vos pensás, Luján, por ejemplo, sacó el hospital a la calle. El hospital de Luján no salía a hacer asistencias en emergencias en los domicilios. Y porque siempre lo hizo bomberos. Claro. Porque nosotros tuvimos muchos encuentros con bomberos y trabajamos esto. Entonces el hospital empezó a hacer la asistencia de todo lo que fuera COVID domiciliario y fortalecimos la guardia para que esto pueda ser así y que bomberos pudiera ocuparse del resto de las cuestiones. Entonces también los choferes todos salieron con esto y ahí están los del hospital, pero los trabajadores de atención primaria han hecho un trabajo enorme. Se han cambiado de centros, han cerrado centros, salieron a visitar a las familias, entregaron bolsas de alimentos, hacían el seguimiento, llevaban y traían gente, cambiaron la distribución adentro de los centros de salud para poder atender a unos en un lado y a otros en el otro. El Hogar Granja, que está también dentro de nuestra secretaría, hizo una tarea enorme, es el geriátrico más grande que tiene Luján y tuvo un manejo de la pandemia impecable, con un esfuerzo gigantesco de los trabajadores, porque teníamos mucha dificultad para conseguirles reemplazo, porque tenían muchos factores de riesgo, y la verdad que se han bancado no tener franco, no tener feriados, y todo el esfuerzo y la preocupación del equipo del Hogar Granja para que no se depriman los residentes. Entonces, toda esa tarea es enorme. Bueno, yo también les digo gracias. Yo también les digo gracias, porque nada, no solamente conmigo, sino con un montón de gente que ha pasado situaciones parecidas, han dicho que han sido excelentes. Y no tampoco, no es que viene porque se les ocurre también. Creo que también hay una bajada como para que sean así también, ¿no? Más allá de la calidad humana que se ve
La calidad humana está, y lo que nosotros sentimos que teníamos que hacer muchas veces era estar con ellos, ¿no? Claro. Digo, cuando vos vas fuera del horario de oficina, digamos, a los lugares de trabajo, y está el trabajador los sábados, los domingos a la noche, reconoce también, te sentás desde otro lugar, hablas desde otro lugar, Claro. y eso se reconoce, se ve. Los días más críticos siempre fueron los fines de semana, el fin de semana que armamos la carpa, que fue un cimbronazo, y Sí. la verdad que trabajamos todos, o sea, fuimos nosotros a armar, a desarmar, a poner y a contener, y a darle certeza a los trabajadores que lo que estábamos haciendo era lo que teníamos que hacer. Claro. Próxima imagen, pero tal vez la próxima imagen es la otra parte de la pandemia. También es una parte del equipo que también nadie habla mal, todo lo contrario, todos elogian el centro de vacunación, o sea, no solamente en el Poli, sino en Suteba, en En la Cabrera. colonia de Oppendorf. Ujú. ¿Qué les dirías a ellos también? Vos sabés que, además de agradecerles, porque ellos nos han generado, con ellos hemos podido generar algo casi inédito, Ajá. y es dar vuelta a la imagen del empleado público, Ajá. ¿no? Digamos, Laura, que es la directora de atención primaria, Laura Celia, Ujú. que fue un poco la encargada de formar, por lo menos los equipos de cabeza, eso, y la estrategia y cuáles eran los criterios, por su conocimiento de inmunizaciones y demás, cómo eran los criterios de vacunación. Y una de las cosas que remarcó mucho, y que me parece que ahí le dimos en la tecla, es el trato a la gente. La gente tenía que saber lo que estábamos haciendo. Y eso es algo que somos insistentes en todos los sistemas, pero en este caso de la vacuna tuvo la campaña de desprestigio más grande que se nos pueda haber ocurrido. De todo dijeron de la vacuna. Y desinformación también. Sí, además decir de todo, que esta era veneno, hay una causa penal por la vacuna, barbaridades. Y a veces cuando atacan hacia el sistema de salud, y lo que no saben es que la gente tiene que seguir yendo al sistema de salud. Claro. Entonces lo que le generas es un miedo, además de a lo que le puede pasar, a lo que hay del otro lado. Entonces, una de las cosas que nosotros fuimos más insistentes es en ser docentes, digamos, en hacer mucha pedagogía con la población de lo que estábamos haciendo. Entonces, esto que vos decís, el reconocimiento del buen trato, de la organización y del orden, tiene que ver con eso. Y eso es lo que nosotros insistimos en todos nuestros ámbitos de salud. La gente tiene que estar tranquila en el sistema de salud, sabiendo que si te van a hacer una placa es porque la necesitas, y si el médico te dice que no es necesario, bueno, también poder confiar en eso. Para eso necesitamos criterio, necesitamos un equipo de salud que tenga un oído puesto en la gente, que no sea solo la técnica clínica, sino que podamos escuchar lo que dice la población y además explicar en el diálogo, ¿no? Entonces, eso se pudo hacer en el centro de vacunación. Es además, bueno, como lo hablamos hace un rato, no cualquiera, como no cualquiera es bombero, no cualquiera es policía, no cualquiera es funcionario y no cualquiera es personal de salud, y menos en una pandemia, ¿no? Más allá de esa preparación, decía, la calidad humana. Sí. Lo tenés que llevar adentro, eso de atender a alguien como si fuera el único en el día, o como si fuera el único que está en la cama, o el único que se va a vacunar en ese día. No cualquiera lo hace. También va la calidad humana, y porque pensar lo llevas que adentro. el otro es igual que yo en dignidad y Claro. en derechos. Digamos, si yo puedo pensar que cada uno de las personas que están del otro lado, que están hablando conmigo, es igual que yo en su dignidad y en sus derechos, eso
ya nos cambia la mirada. Y eso vale para todos, digo, para el personal de salud, para los que atienden personas. Yo soy personal de salud desde hace muchos años y no tengo atención con los pacientes. Claro. No tengo atención con los pacientes porque yo soy abogada del sistema, digamos. No es ese. Mi rol es hacia adentro. Pero cada vez que hablo con un trabajador, acá y en mi trabajo de origen, digo, cada vez que hablo con un trabajador, cada vez que hablo con un paciente porque tiene una queja, cada vez que hablo con un funcionario, tengo que pensar que el otro, o caminando la calle de un barrio viendo qué le pasa a ese barrio para mejorar el sistema de salud de ese barrio, el otro es igual que yo, entonces tengo que pensar desde ese lugar, de dignidad del otro. Entonces lo voy a tratar bien. Sí. Está buena la bajada, ese mensaje está buenísimo y lo tenés que llevar. No cualquiera. O sea, para mí era admirable verlo. Hasta el día de hoy los veo. Para mí es admirable, es muy elogiable y yo creo que con el correr del tiempo, cuando se siga tomando la magnitud que tiene esto, van a estar en un lugar privilegiado de este trabajo contra la pandemia. Sí, y además que nos tiene que permitir esto pensarnos desde otro lugar. Esos días más difíciles o esas noches más difíciles muchas veces fue de gente con una obra social de alta calidad y que no tenía lugar en el privado y que los hemos ido a buscar. Nos ha pasado con pacientes de tener que ir a buscarlos a una clínica, a un sanatorio privado o a sus casas en la ambulancia del sistema público para llevarlos a otro hospital público, porque nosotros por ahí no teníamos la cama, pero sí teníamos la ambulancia del médico y otro hospital nos ofrecía la cama, digamos. Esos armados, y así hemos ido a buscar gente a sanatorios privados. Entonces, el dolor nos iguala a todos. Y en esto tenemos que estar todos conteste que la vida es finita, no importa qué obra social tengas. No, yo siempre decía ahí, ¿no? Podés tener la cuenta bancaria más gorda que te puedas imaginar, la mejor familia, los mejores bienes materiales, todo, pero en un centro de salud estaban todos por lo mismo, ¿no? Tratando de respirar. Sí. Y Lo que se no necesitaba era, aún si no hayan salido, que los traten bien. Sí. Digamos, que alguien pueda hacer el mayor esfuerzo. Si uno pone en la balanza, nos falta tiempo, ¿no?, para poner en la balanza lo que sucedió en este tiempo y yo no estoy diciendo que sea el final de la pandemia, pero sí claramente es otra etapa de gestión de la pandemia. Entendemos que los días más complejos se estarían terminando. Toquemos madera. Pero sí es cierto que cuando uno puede empezar a poner en la balanza, el que salió a dar todas esas respuestas de contención humana, de contención con los medicamentos, con los respiradores, con el armado, fue el Estado, digamos. Fue el Estado y además el que puso también insumos y también recursos a los privados para que se sostengan. Digamos, y eso no fue porque había una mezquindad de, bueno, esto es para unos y esto, digamos, porque cuando las cosas se ponen en este nivel de juego, cuando la vida pone este nivel de juego, tenemos que poder pensar en todos, no es solamente en algunos. Entonces, digamos, desde ese lugar uno cree que de verdad el Estado es el que nos iguala. Claro, tal cual. Y que no preguntábamos qué obra social tenías y no llama a tu ambulancia a la obra social. Sí sabíamos que no iba a llegar. Claro. La fuimos a buscar y se terminó. Y exactamente, digamos, es así, porque se terminó. De la misma manera que teníamos que ir a buscar a la persona que no tenía ninguna obra social y que su único recurso era el sistema público. Después de todo, el objetivo era el mismo para todos.
Y sí, porque digamos, porque somos todos, porque la vida te pone en ese nivel de juego donde después preguntás qué tiene, con qué recursos, pero en la emergencia tenés que atender. Exacto, exacto. Vamos a otra parte. Lo hemos disfrutado, nos hemos reído, lo hemos sufrido. ¿Qué más? Nada, es una persona que era muy, muy cercana a nosotros, lo queríamos mucho y lo queremos mucho. Y yo creo que a partir de la desaparición física de él, por ser un héroe de la patria, por ser una persona concejal en ejercicio que fue elegida por la voluntad popular, yo creo que en el fallecimiento de él también está un poco representada el fallecimiento de las y los ciudadanos de acá de Luján. Un héroe, un rosquero, un loquito, un personaje hermoso. Un personaje. Marcelo Sánchez. Un personaje, Marcelo. El otro día buscando, no me acuerdo qué busqué y me saltó su nombre en el teléfono y lo abrí y tenía un mensaje. Dale, Girón. Sí, chinchudo por algo, que tenía que ver con su traslado, digamos, sí. ¿no? Esa cosa, dale. Compañera. Un personaje, Marcelo, que te generaba eso, esa sensación de que él se creía inmortal, ¿no? Sí. De alguna manera. Pero sí, bueno. Y así andaba por la vida, digo. Y así también ponía en juego las cosas, ¿no? Y nos ponía a veces en juego a todos, sí. Con ese nivel de presión. La verdad que es una pérdida grande de las que nos dejó esta pandemia. Sí, por eso digo que por ahí en él está representado un poco la pérdida de todos los ciudadanos, ¿no? Por haber sido un héroe de la patria, porque fue veterano de guerra, y además por haber sido concejal. Pero alguien tan público, exacto, no cualquiera, no cualquier concejal, y además alguien tan público, claro. Y alguien que siempre tan públicamente, y a veces uno le decía a Marcelo, no digas todo lo que pensás. Pero él, sí. Digamos, me parece que eso también le permitió dejar un montón de cosas, ¿no? Sí. Digo, ese ser tan público todo, sí, sí. Digamos, tan... a veces se creía como inimputable, ¿viste? Claro, y su pelea por Malvinas, su recorrida permanente por todos lados con la causa Malvinas, sí. Ese que era como su faro, ¿no? Estaba todo el tiempo él hablando de eso, y mostrando de Belgrano, San Martín, los monumentos, ¿viste? Siempre preocupado por eso. Y además mostrándolo, digo, esta cosa, digo, alguien tan público en ese sentido, siempre mostrando toda esa lucha que tenía de que no se olviden las cosas, ¿no? Me parece que también, que no se olviden de Malvinas, que no se olviden lo que significó, ¿no? Los monumentos, Belgrano, sí, San sí. Martín. Tenía un ego muy importante que lo aprovechaba y a veces le era fructífero. Porque conseguía un montón de cosas. Bueno, pero que me parece que tenía que ver con el no olvido, y quizás claro. Algo de esto que, no sé, lo pienso ahora, pero algo de esto que vos decís, son esas personas que dejan, ¿no? En los lugares por donde van esas luchas que él tenía. Entonces me parece que además del dolor lo podemos pensar con cariño y con ese recuerdo de llevar las flores al monumento de San Martín, sí, al monumento de Malvinas, del programa de radio, digamos, además dejaba cualquier cosa, ¿no? Se iba de lo que tuviera que hacer por un tema relacionado a Malvinas. Sí. Dejaba todo, es cierto. Y eso también marca, ¿no? Me parece que no son cosas que pasen desapercibidas,
y que ese ser público queda en la comunidad con esa firmeza y con esa claridad de cuál es el camino a mostrar. La verdad que no vamos a decir algún apodo, pero sí. Sí, bueno, los apodos eran muy famosos. Pero sí, el recuerdo de eso y encontrarse a veces con esas cosas que él iba dejando, sí, ¿no? Desde un personaje inolvidable. Inolvidable. Y la verdad que se merece que no se lo olvide. No, y además, me parece que así como él tenía toda esa ese mostrar y esa lucha permanente porque no se olviden algunas cosas, también lo hace a él. Parte de esas cosas que no hay que olvidarse. A él le gustaría, en este momento estaríamos nombrando, seguramente que le gusta. Sí. Otra persona que también es querida por nosotros dos y que te va a saludar. Te va a contar algo, a ver. ¿Qué también te muestra? ¿Qué hablar de Mariana? Les cuento a los y las lujanenses que estén viendo este programa que durante el momento más fuerte, más álgido de la pandemia, en abril, en mayo del año pasado, cuando todo era nuevo, cuando todo era caos, cuando había que estar atentos, la doctora Mariana no solo que se preocupó de que no hubiera nadie que no tuviera atención, no solo que se preocupó de que las camas en el hospital siempre estuvieran esperando pacientes con COVID, sino que yo estaba pasando por un momento personal complicado y me esperaba para tomar el té a la tarde en su despacho. En el medio de todo eso, de haciéndose cargo de todo, también tenía tiempo para contener a una compañera, a una amiguita de la municipalidad, a una hija municipal. Creo que ese detalle demuestra lo persona que es, lo profesional que es, pero también lo humano, que es lo que siempre buscamos en las conducciones, en los políticos y en las políticas. Gracias, Mariana, por todo. Te quiero mucho. Una ternura. Sí, Agustina. Una ternura, Agustina. Sí. Bueno, también demuestra un poco tu otro trabajo también. No sé si es trabajo, pero es tu otra parte. No, es un gusto además, además de ser una compañera, militante, trabajadora y demás, es cierto, estaba atravesando una situación compleja y nada, teníamos así como ese ratito para cuidarnos, que es un poco lo que te decía recién, digamos, de estas cosas salimos cuidándonos entre todos. Yo descubrí a Agustina y algunos otros compañeros con descubrimientos de personas, no solo compañeros de trabajo, ¿no? Que la verdad que pasamos muchas horas trabajando, muchas horas. Y uno necesita esos momentos para descomprimir, para pensar para pensar al otro. Si no, somos máquinas. Sí, esos momentos también curan, ¿no? Es que son necesarios. Uno no puede, digamos, hay días que están más descomprimidos, hay días que son menos descomprimidos, pero con personas con las que laburás 12, 14 horas por día, no podés no saber qué le pasa al otro en su vida, o con qué pesar viene, porque los hijos, la mujer, los padres, el marido, estas cosas que se dan naturalmente y que a todos nos da. Sí. Y que es importante y que además nos hace encontrarnos con hijitas municipales, como dijo Agustina. Sí. Una gran compañera, le mando un gran abrazo, un beso muy grande a ella y a la mamá y a la hermana, por supuesto. También. Última imagen, y es una parte también muy importante en tu vida. ¿Qué les dirías a ellos dos? ¿Qué les dirías? Mis hijos se han bancado esta pandemia de una manera increíble. Esa foto tiene ya unos años, están bastante más grandes. ¿Qué edad tienen ahora? 16 y 11. 16 cumple ahora la semana que viene y 11. Difícil, muy difícil, sin escuela, con una mamá físicamente en otro lado y con la cabeza muchas veces en otro lado. Eso claro. Es muy complejo.
la verdad que son maravillosos los dos porque se han bancado y hasta ahora, digamos, con reclamos, por supuesto, como corresponde, pero hasta a veces se ríen de estas situaciones. Otra vez el teléfono, otra vez, y además van a veces pobres, se bancan estar un rato entre que salen de un lado y otro conmigo. Pero bueno, es un sostén muy importante y es una de las partes también que te ayudan a que la función pública es lo que sostiene. Es lo que sostiene. Son momentos difíciles, tenemos esperanza de que vayan mejorando y siempre, más allá de eso, es momento de algún momento de parar y de celebrar algo. Así que Bodegas Zargana, y en agradecimiento que hayas venido, Mariana, te agradezco porque tu tiempo es muy valioso. Un rico Malbec para compartir en familia, con amigas, con amigos, y en agradecimiento que hayas venido. Muchas gracias. De corazón, no hace falta, ya te lo dije fuera de micrófono, en el ámbito nuestro, los gestos que has tenido conmigo, durante mi enfermedad, después, durante la enfermedad de Marcelo, después, nada, te agradezco públicamente todo lo que has hecho y todo lo que haces para que esta pandemia sea lo más llevadera posible y todo lo que se ha conseguido, gracias a Dios. Muchas gracias. Gracias a ustedes, porque la verdad es que compartir estos espacios también es un reconocimiento al resto, digo, claro. Uno le ha tocado por esas cosas de la vida ser la cara visible de un enorme equipo de trabajo gigante y valiosísimo. Gracias. Vamos a reconvertir el basural a cielo abierto más grande de la Argentina. Estamos haciendo el nuevo centro ambiental de Luján.